Ayer, mediante un comunicado, el PRI, el PAN y el PRD, los tres partidos que integran la alianza Va por México, exigieron frenar los ataques que, según dijeron, enfrentan sus candidatas, sus candidatos por parte del gobierno de México. Veamos el contexto. Los partidos políticos que integran la coalición Va por México exigieron frenar lo que llamaron persecución y violencia contra sus candidatas y candidatos. Los dirigentes del PRI, PAN y PRD señalaron los casos de Luis Cobo, Jesús Giles, Rogelio Franco y Gregorio Gómez. Cobo, candidato a diputado federal por Tehuacán, Puebla, fue detenido por policías ministeriales el 9 de abril sin que se hayan precisado los motivos. Según la alianza, Jesús Giles, candidato a presidente municipal de Santa Clara, Ocoyucan, también en Puebla, sufre persecución política. Recientemente Giles fue exonerado por el supuesto delito de falsificación de título profesional. En Veracruz, el perredista Franco Castán, candidato a diputado, fue acusado en 2020 de violencia familiar y detenido hace unas semanas por ultrajes a la autoridad. Gómez fue detenido según la alianza de forma ilegal. El candidato a presidente municipal en Veracruz es acusado de varios delitos. Los dirigentes de Va por México dijeron que estos hechos fueron orquestados por el gobierno federal para intentar ganar las elecciones. Hace una semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que organizaciones criminales emprendieron una campaña para aumentar su influencia política mediante la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio de personas candidatas. Según el informe de seguimiento de la Estrategia de Protección en contexto electoral, 117 aspirantes o personas candidatas han sido amenazadas o agredidas, 41 reciben protección por parte de autoridades locales o federales y hay 10 casos de la desaparición o el fallecimiento de aspirantes. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche y en efecto, pues es inusual el nivel de violencia política que hay en el país. Cada año cada vez que hay un ciclo electoral, asesinan a candidatas y a candidatos, amedrentan, amenazan, digamos, a muchas de las personas que están compitiendo por algún cargo. Se firmó un pacto político recientemente, Aurora, en donde se llamaba a no intervenir en la elección y también se hacía un llamado a evitar la violencia. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando? Primero, penoso que en ese pacto no se hubiera invitado al árbitro electoral. Creo que hubiera sido muy importante hacer eso. Segundo, pues también comentar el tema de que estos arrestos recientes, las detenciones y las vinculaciones a procesos que se han hecho fuera de la ley en pleno proceso electoral y sin el debido proceso en contra de candidatos de la coalición Va por México, creo que resulta también de llamar la atención, preocupante, porque pues resulta condenable el uso político del Ministerio Público para combatir a la oposición y demuestra que Morena sabe que de alguna u otra forma no tendrán buenos resultados en las próximas elecciones y al final de cuentas pues se ve este uso político de radicalización ante la desgracia. Y no solo eso, sino que también evidencia que no solo les basta con atacar a la autoridad electoral en pleno proceso electoral, sino que también requieren de perseguir y atacar a la oposición política en lugar de garantizar la protección de las candidatas y candidatos, un tema que ya habíamos discutido en esta misma mesa, mientras que el presidente a los capos les da abrazos y no balazos, y de acuerdo, por ejemplo, con el indicador de violencia política en México 2021 de la consultora Intelect, desde el pasado 7 de septiembre de 2020 y hasta el 20 de marzo de este año, se han registrado un total de 238 agresiones contra personas políticas, con un saldo de 139 políticos y funcionarios sin militancia asesinados durante el proceso electoral. Y esto evidencia que la estrategia presentada por el presidente el pasado 4 de marzo del plan de protección a candidatos y candidatas, pues prácticamente no ha servido para nada y en vez de enfocar las acciones y los recursos del gobierno para la protección de estas candidatas y candidatos, pues se ha centrado en esta persecución a los opositores. ¿Cómo lo ves? ¿Qué contestas a esto, Veloz? ¿Se está o no respetando este pacto de civilidad? Hay una, digamos, en la petición de los partidos de oposición, está dirigida directamente a la petición del gobierno de México, como si fuera el gobierno de México el que estuviese, digamos, amenazando a candidatas y a candidatos de oposición. Sí, creo que en esta narrativa que se han hecho de que son perseguidos políticos. Es cierto que esto tiene que ver con una coadyuvancia de Secretaría de Seguridad, con Secretaría de Gobernación, para proteger y garantizar un buen manejo de este proceso electoral en el que no se violen los derechos de absolutamente nadie y se respeten los derechos
de los ciudadanos de elegir. A mí hay algo que me parece muy complicado de la derecha, y me voy a enfocar de la derecha porque ha sido Marco Cortés, el presidente del PAN, quien ha denunciado estas cosas haciendo alusión a la violencia, pseudoviolencia política que viven, y es para mí como el racismo inverso, es como de quienes acusan de racismo inverso y empiezan a escuchar que hay consignas o hay ciertos términos para quejarse de las prácticas que ellos mismos hacen y entonces las quieren usar al revés. Y eso es exactamente lo que está pasando. El uso desmedido de la pseudoviolencia política que ha vivido la oposición o que han utilizado, igual que la violencia política de género, que ha sido utilizado al vapor, que no ha tenido mucho sentido y que a todo le han querido llamar violencia de política de género, y lo que hace es pues violentar o diluir lo que en realidad sí es violencia política de género. Eso está pasando exactamente en ese sentido. Hay 3 casos de candidatos que han sido investigados por la unidad de investigación financiera, que parece que es el enemigo número 1 de la oposición. Quizás si no tuvieran tanto que temer y no debieran tanto dinero y no se hubieran robado tanto, no les daría tanto miedo esta institución, pero es realidad que es a la que más le temen. Que ha investigado a 3 hoy candidatos que tienen varias denuncias, entre esos haber falsificado ciertas firmas, el uso indebido de 80 millones de pesos con un tema ejidal que trae en este caso de Luis Cobo Fernández, entre otros personajes que se sabe y que tienen casos y expedientes abiertos, que han sido personas que han incurrido en delitos más de una vez. Lo que está haciendo este gobierno es decirles, oigan, viene un proceso electoral, estaría muy bueno que no pusieran criminales en la boleta. Es lo único que está pasando, y me preocupa mucho que la oposición quiera usar al vapor términos que le costó mucho a la izquierda y mucho a la oposición, y que costó muchos muertos, como el de la violencia política de género, y como Bien. el de la violencia política y la persecución política. Por eso yo sí haría un llamado grande a que se tomen en serio a quienes sí están viviendo este tipo de amenazas por parte de los mismos candidatos de la oposición, que son sicarios y que son caciques, y que hoy se están violentando a personajes que nada más quieren participar en este esquema político. No se lo están tomando en serio y una vez más quieren hacer uso de esto políticamente porque es lo único que saben hacer. Bien, Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Qué está pasando con esta violencia? Que la verdad yo creo que, digo, no es algo nuevo. Tenemos violencia política en este país, pues yo creo que desde la Revolución Mexicana, pero evidentemente en tiempos de la guerra contra el narco, desde el año 2006 en adelante, esta violencia ha ido incrementando cada elección, ¿no? Amenazas de todo tipo, amenazas del crimen organizado, pero también amenazas y violencia entre los mismos integrantes y militantes de partidos. Y es que la coalición Va por México dice, hay que activar acciones, protocolos para evitar la violencia política. Y el gobierno, como ya mencionaba, el gobierno federal, incluso en la cápsula, sí tiene una estrategia al respecto. Sí existen acciones por parte del gobierno para prevenir la cooptación de candidaturas, prevenir los gastos de violencia ilegal en campañas, prevenir acciones de violencia hacia quienes quieren o tienen una candidatura, y todo eso ya lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y con están haciendo sus estimaciones sobre la implementación. Sobre el tema de si involucrar el árbitro en el pacto o en las estrategias, sí quiero recuperar alguna propuesta que alguna vez hice también, de que se tiene que generar estas estrategias en contextos de candidaturas, de campañas, sí, involucrando al INE, por supuesto, incluso también para proteger a esas candidaturas de poblaciones vulneradas, ¿no? Como candidaturas LGBT, pueblos originarios que de por sí viven violencia, ahora se requiere mayor protección hacia estas poblaciones. Pero lo que la coalición Va por México se refiere específicamente es a estos arrestos, a detenciones que pudieran llegar a determinarse como ilegales o arbitrarias, y que es pues en sí utilizar las instituciones y el sistema de impartición de justicia y a los cuerpos de seguridad a tu conveniencia. Sí creo también que este tema de que a todo se le adjudica al presidente, y entonces el presidente tiene la culpa de todo, y eso no es solamente en esta administración, ha sido en realidad como un error de México, siempre como dar demasiado peso al Poder Ejecutivo, cuando en realidad pues son las fiscalías de los estados quienes han estado también participando en estas detenciones, evidentemente, y pues que retomo también lo del bloque anterior, es parte de las estrategias de otros candidatos para debilitar las campañas de sus contrincantes. Sí creo que el Estado, el gobierno federal tendría que tomar acciones para prevenir violaciones a derechos humanos en estas detenciones, en cualquier detención, evidentemente, porque los derechos son para todas las personas, pero tanto así como que el gobierno federal está orquestando una campaña
de violencia política hacia candidatos, creo que no va por ahí. Creo que hay países en los que sí hay personas que son perseguidas políticas y violentadas y que eso sí tiene gran seriedad, pero en este caso pues va por otro lado. Claro. En alguna otra ocasión que hablábamos sobre este código de no violencia, digamos, que suscribieron las fuerzas políticas del país y este manual para la violencia, Alejandro, alguien decía, creo que era Pili también de Acción Nacional, que decía, bueno, pero también es que es violencia utilizar la UIF para tratar de amenazar o sugerir que un candidato o una candidata ha sido corrupta o lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no banalicemos, Jorge tiene mucha razón, no banalicemos el tema de persecución política porque es gravísimo y sí cercena las libertades y las democracias. Y aquí lo que hay que decir pues es que mucha gente, muchos candidatos confunden las candidaturas como si fueran una patente de corso o como un pasaporte a la impunidad, como una búsqueda del fuero, y el hecho de ser candidato no te exime del cumplimiento de la ley y de tener que rendir cuentas si violaste la ley en el pasado. Yo creo que sí hay, en abstracto, es un reclamo legítimo, pues que no haya persecución, desde luego. Hay una corresponsabilidad por parte del gobierno de no perseguir y de garantizar condiciones de seguridad para las y los candidatos de todos los partidos políticos, pero en esta estrategia de protección en contexto electoral, también quienes la suscriben o también se apela a la corresponsabilidad de los partidos políticos, porque buena parte de la violencia política se explica porque los partidos políticos le abren las puertas al crimen organizado, a delincuentes, a traficantes de influencia, a gente que ha medrado, que ha lucrado con el huachicoleo y con otro tipo de actividades delictivas. Y ahí es cuando el Estado pues tiene que poner todo el peso de la ley y no permitir que haya eso. Además, yo no diría que hay una persecución selectiva solamente a la oposición. El mayor caso de esto es Mauricio Toledo, que formando parte como candidato en Puebla justamente del Partido del Trabajo, una parte de la coalición de Movimiento de Regeneración Nacional, pues está llamado a rendir cuentas. Y por cierto, ya se tardó su desafuero en la Cámara de Diputados. Ahí habría que presionar a la sección instructora de que proceda, porque esto pues, es un reclamo y está fundamentado para que esto suceda. Y a Aurora yo le respondería en torno a lo del pacto que se firmó en Palacio Nacional y que no acudió el Instituto Nacional Electoral, pues que el árbitro electoral se desinvitó a sí mismo. Revisemos el tuit de Ciro Murayama, en donde dice, no es necesario firmar un pacto, en una posición sumamente pedante, arrogante, que te habla de esta misma versión contra el presidente. No es necesario firmar un pacto de civilidad democrática porque eso ya está en nuestra Constitución. Entonces, en vez de estar promoviendo ejercicios que abonan para una convivencia democrática, pues la autoridad electoral en este caso la despreció. Bien. ¿Quieres contestar a eso, Aurora? Sí, pues yo diría que más bien dicho el tema es que ya está dentro de las leyes, más bien dicho que nos enfoquemos en cumplir las leyes en vez de estar haciendo pactos y que se cumpla el plan de protección de candidatas y candidatos, porque ya lo habíamos discutido anteriormente en una mesa y en ese entonces al momento se tenían 75 candidatas y candidatos asesinados y hoy llegamos a 139 políticos y funcionarios en militancia asesinados. Entonces, o no sirve el pacto o no sirve el plan de protección a candidatas y candidatos y el enfoque del gobierno está en emprender acciones en otro tipo de cosas o actuar político que en realmente garantizar la integridad de las y los candidatos en este proceso electoral, que creo que es fundamental, sobre todo porque ha habido una escalada en la violencia en nuestro país. Bien, déjenme hacer una pausa. Vamos al último bloque de la noche después de esta. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, vendrá a México y también viajará a Guatemala para abordar el problema migratorio en la zona del Triángulo Norte. Es decir, el flujo de personas que no se está deteniendo y que está tratando de llegar hacia Estados Unidos. Desplegar a 10,000 militares mexicanos o integrantes de la Guardia Nacional en la frontera ayudaría a contener esta tragedia. ¿Cuál es el peso para México en ese sentido? ¿Qué medidas deberían de tomar los gobiernos de los países involucrados? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.